Hola crononautas, bienvenidos a una nueva recomendación semanal. Y vamos a ir directamente al lío. Y la película que os voy a recomendar no es otra que la estupenda Blade Runner de Ridley Scott. La cual es ya un clásico del cine de ciencia ficción y del cine a secas en general. La celebérrima adaptación de la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? El autor, el cual por cierto no pudo disfrutar del estreno de la película, pues falleció unos pocos meses antes de que este se produjera, aunque pudo ver un montaje previo antes de llegar al definitivo. Una película en la que la ambientación lo es todo, en la que Los Ángeles de 2019 es sucio y deprimente, con esa continua noche y la lluvia casi omnipresente. Y en este asfixiante marco se mueven nuestros personajes, de los cuales voy a destacaros a tres. El protagonista, un Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford con su habitual solvencia. Un personaje hastiado de su trabajo y casi que de la vida, ejerciendo como el Blade Runner del título o cazador de replicantes, que estos no son otra cosa, como su propio nombre indica, una réplica de humanos pero artificiales. Son John como la replicante Rachel, que no sabe que lo es, y que al descubrirlo no sabe qué hacer y busca en Deckard el apoyo para encontrar una solución, comenzando entre los dos una relación amorosa. Y el gran Rutger Hauer, encarnando a Roy Batty, uno de los replicantes fugados a la Tierra, a los cuales sabe dar caza a Deckard, que a la postre es el que acaba robando el protagonismo a Ford, tanto por su papel como por su interpretación, dejando para el recuerdo el inspiradísimo monólogo final de la peli. Una película que mezcla en cierta medida el cine negro, la ciencia ficción existencialista e incluso una pizca de romanticismo. Porque una cosa que nos plantea la película es ¿qué nos hace humanos? Porque una persona nacida humana, como es el caso de nuestro protagonista, ¿puede llegar hasta cierto punto a deshumanizarse? ¿A perder la perspectiva del valor de la vida? ¿A estar tan pegado a su papel de exterminador? ¿A estar, como comentaba antes, tan hastiado de la vida? Y a haber perdido casi la ilusión de vivir, que acaba comportándose como un autómata sin sentimientos. De hecho, no matan a los replicantes, los retiran. ¿Quiere decir esto que al ser una vida artificial no tiene derecho a vivir? ¿No tienen conciencia propia? ¿No tienen alma en definitiva? Y el contrapunto son los replicantes personalizados magníficamente por Roy Batty, el cual busca saber de su origen, cuál es su esperanza de vida, y demuestra mucho más amor y apego por la vida que el despiadado policía. Hasta el punto de respetarla tanto que... bueno, no voy a haceros spoilers del final por si no la habéis visto. Que por cierto, ya estáis tardando en hacerlo porque es una auténtica joya de mis queridos 80s. Y entre la demostración de humanismo de Batty y el amor por Rachel, como os comentaba antes, es como Deckard acaba redimiéndose y reencontrándose con su humanidad perdida. Y con esto último que os he dicho, entramos en uno de los grandes debates de la película, el cual existe desde hace muchos años, alimentado sobre todo por su director Ridley Scott. Y este debate no es otro que nuestro protagonista Harrison Ford, Rick Deckard, es un replicante, pero él lo ignora. Es un tema que va dando juego, ya os digo, desde prácticamente el estreno de la peli, pero realmente no es algo aclarado. A propósito, claro, para alimentar el debate sobre la peli y que casi 40 años después se siga hablando de ella. Yo, sinceramente, como os he comentado antes, me quedo con que Deckard es humano. Le veo más sentido y coherencia, por las connotaciones que ya os he comentado. El humano deshumanizado, al cual un supuesto humano artificial, al cual se le supone no tener sentimientos y o empatía con otros seres, le ayuda a recuperar esa humanidad casi perdida de policía cazador sin escrúpulos. Bueno, en realidad dos, porque tanto Rachel como Roy forman parte de esa epifanía que acaba teniendo el Blade Runner. Por cierto, los tres personajes tienen nombres que empiezan por R. Roy, Rachel, Rick. Casualidad seguramente, pero curioso por lo menos. Y otro debate a tratar sería, ¿qué montaje de la peli os recomendaría? Buena pregunta, difícil de contestar, porque existen diversos montajes que por similares que puedan parecer tienen una serie de diferencias que parece que no, pero hace que no se asemejen tanto como debería parecer. La última edición doméstica contiene todos esos montajes, 5 en total. Pero no os asustéis que no es tanto como parece, os lo voy a simplificar. En realidad, y básicamente existen dos tipos de montaje. El que incluye la voz en off del protagonista, no se hace ninguna referencia, sugerencia
a la posibilidad de que Deckard sea un replicante y que tiene un final feliz. Y el otro tipo de montaje es justo lo contrario. Desaparece la narración de Deckard, se sugiere, y hago hincapié en el se sugiere, mediante varios elementos la posible naturaleza artificial de Deckard. Por ejemplo, el famoso sueño con el unicornio, enlazándolo con el mismo animal de origami, que le deja Gaff al final en su apartamento, como queriendo decir, lo sé. Y no hay ningún atisbo de final feliz. A grandes rasgos estos serían los dos grandes bloques. ¿Y por qué hay tantos montajes? No lo sé, tú dime. Porque en su día y por diversas razones se barajaron distintas posibilidades en el montaje. Entre ellas, asegurar la posible viabilidad económica de la película, evidentemente. Lo cual posteriormente no consiguieron, pues la peli hoy de culto fue un fracaso estrepitoso. Otra fue el tema de calificación por edades y demás. Siendo suavizado un poquito en términos de violencia y de sangre, el montaje de Estados Unidos. No así el de Europa, que era el montaje íntegro. Y la otra gran razón, aparte de la injerencia de los productores, fue Ridley Scott. Sí, se habla de George Lucas, pero cuando Ridley Scott le da por darle vueltas a un tema, no para. De ahí lo redundante que se ha vuelto con regresar una y otra vez a la saga de Alien. Pero esa es otra historia y me voy del tema. La verdad es que nunca estuvo contento del todo con el montaje estrenado. Que si la voz no se ponía, que si se quitaba, que le gustaba la idea de que Deckard era replicante, y esto se había mutilado del montaje que él quería, que si ciertos efectos no habían podido terminarse bien por falta de tiempo o de presupuesto, que si el final, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando, tenemos en la última edición en Blu-ray los siguientes montajes. 1. La copia de trabajo o Wordprint, la cual no estaba pulida del todo. Faltaban escenas, faltaba gran parte de la música definitiva y casi toda la narración. Y la introducción y el final eran distintos. 2. El montaje de cines internacional. Este es el que se vio en todo el mundo excepto en USA, con voz en off, sin unicornio y por tanto sin referencias a la replicantez de Deckard y con final feliz. 3. El montaje de cines USA. Es el mismo que el internacional, pero con unos pocos planos menos de violencia explícita y sangre. 4. El montaje del director de 1992. Primer intento de acercar la película a la visión de Scott. No supervisado directamente por él, pero sí contaba con sus indicaciones y por supuesto con su beneplácito. Fuera la voz en off, se mete por fin el unicornio de marras y se quita el final feliz. 5. El montaje final. Este sí, confeccionado y supervisado por Scott. Básicamente el montaje del director de 1992, pero con muchas mejoras en lo visual. Borrar cables, sustituir caras digitalmente de dobles, arreglar fallos de continuidad, mejorar algunos efectos desfasados de la época y errores. Se cambió alguna línea de diálogo que no cuadraba y algún que otro plano aquí y allí añadido o quitado para pulir el montaje. Como curiosidad, comentar que existen 2 montajes más y los que no sabemos. El de los pases de prueba previos al preestreno, ya sabéis, esos planes sorpresa para un público que no sabe lo que va a ver, por lo general, y que al final el visionado se le realiza un test. Y con los resultados de esos tests se evalúa si se hacen más o menos cambios en el montaje, para el estreno oficial, intentando así adecuar la película para los gustos del público y maximizar las opciones de asistencia de este. Y la versión de televisión de Estados Unidos, el cual rebaja aún más el nivel de violencia de su estreno en cines, y también el de palabrotas y desnudos. Y después de todo este lío de montajes me preguntaréis, ¿y cuál nos recomiendas tú? Pues ninguno. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Estás tonto? Bueno, sí. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero eso es tema para otro vídeo. Es que el tema de los montajes de esta peli da para un vídeo por sí solo. Veréis, mi favorito es el Internacional de Cines original. Vamos, el que se vio aquí por unos 10 años. Me gusta el aire de cine negro que le da la narración de Ford. Pues este, ¿no? No, este no. También me gusta mucho el montaje final. Está bastante más pulido y mejorado visualmente. Se ve de lujo, como si se hubiera rodado hoy en día. Y no incluye final feliz, lo que desde su estreno no tenía sentido. Toda la película transcurre en una noche eterna. El planeta está tan polucionado que casi no existe vegetación ni fauna. Los animales son artificiales, como los replicantes. La lluvia es ácida
y llegan y se marcan una escena final con Deckard y Rachel huyendo en el coche, en un paisaje soleado y rodeados de montañas llenas de vegetación. ¿What? Planos, por cierto, tomados prestados, en su mayoría, de descartes del Resplandor de Kubrick. Sí, vale, este. Pero es que contiene la escena del unicornio y por tanto referencias a que Deckard es un replicante. Y como os he comentado, esta parte a mí no me gusta. Y tampoco incluye la voz en off. Para mí lo ideal sería este montaje sin el puto unicornio y con la voz en off. Ya sabéis, el libro de los gustos está en blanco. Así que ya veis, ni los creadores ni los aficionados nos ponemos de acuerdo en cuál es el mejor montaje. Además, con el estreno de la segunda parte, se contradice esa posible naturaleza artificial de Deckard, y que Rachel no tenía fecha de finalización, como sus compañeros de la serie Nexus 6, serie a la que pertenecen Roy y los demás, ya que en el montaje final se omite este dato, dejando a entender que el final es agridulce, pues ella morirá en poco tiempo. Resumiendo, como he dicho antes, todo un clásico de la ciencia ficción que no os podéis perder. ¿Y qué libro os voy a recomendar? Pues el que probablemente sea el mejor libro escrito sobre la filmación de Blade Runner. Futuro en negro, cómo se hizo Blade Runner, de Paul Salmon. Un libro completísimo sobre todos los aspectos de la producción. Desde dónde surgió la idea, los primeros guiones, de unos cuantos, cuándo y cómo se incorporó Ridley Scott, las dificultades de rodaje y de financiación, los diversos montajes, como no, existentes, entrevistas a casi todos los actores y técnicos de relevancia, ya que el escritor tuvo acceso a estos y al rodaje en la época que este se llevó a cabo. El autor nos detalla uno por uno todos los aspectos de la producción, como el diseño de decorados, efectos especiales, vestuario, la música, etc. Hasta enumera todas las ediciones domésticas existentes hasta el momento de la publicación del libro, 1996. Evidentemente, por el año de publicación del libro, 1996, como os acabo de decir, no se incluye todo lo relacionado con el, esperemos, último montaje de la peli. Ya podría aprovechar esta circunstancia y sacar una edición extendida y actualizada, ya que la edición en castellano está descatalogadísima. Yo he podido acceder a él mediante versión electrónica. Un imprescindible si, como a mí, os interesa todo lo ocurrido detrás de producciones como esta. Un complemento perfecto para el documental Días Peligrosos, incluido en diversas ediciones domésticas. En esta que os estoy enseñando, se incluye todo lo comentado y algunos otros extras también muy interesantes. Se da la peculiaridad que esta edición, tal vez por engordarla de contenido y de precio, se duplicaron los extras, contenidos en discos Blu-ray y DVD. Supongo que por aprovechar tiradas que no se podían quitar de encima. Se nota por las tipografías usadas y la numeración de los discos. Como podéis ver, aquí pone 1, aquí directamente pone disco 2, no pone 2. Aquí pone otra vez 3, obviándolo de disco. Todos estos discos de momento son Blu-rays y aquí pasamos y vemos que son DVDs y pone disco 3 y disco 4. Algo bueno y podrido en Dinamarca. En el apartado musical, como no, os recomiendo la estupenda e icónica composición de Vangelis para la banda sonora de Blade Runner. Una banda sonora que ha trascendido más allá de la película, la cual es casi más célebre que esta. Atmosférica como pocas, acompaña a las imágenes de ese Los Ángeles decadente del futuro magistralmente. Se da la particularidad que durante años la única edición disponible era esta, una adaptación orquestal de la composición original electrónica de Vangelis, aparte de las ediciones piratas, claro, las cuales, por cierto, se cuentan a estas alturas por decenas. Eso fue debido a los problemas habidos entre Vangelis y la compañía productora, y a consecuencia de esto, como represalia, el autor se negó en redondo a ceder los derechos de su música para una edición física de esta. Por suerte esto se subsanó en el año 1994, cuando por fin se editó el álbum oficial con la música grabada originalmente por el músico griego. Imprescindible. Esto que os comento sobre la edición de la música y unas cuantas cosas más viene reflejado en el libro, en el apartado referente a la BSO, una composición que entraría fácilmente en el top 10 de mejores bandas sonoras de los 80 y fácilmente en mi top 10 personal general. Os lo recomiendo sin dudarlo, una maravilla. En la descripción os dejaré un enlace a mi playlist de Blade Runner en Spotify, en la que entremezclo la banda sonora de Vangelis, la adaptación orquestal ya comentada
la BSO de Zimmer para la secuela y una especie de versión del 30 aniversario bastante fiel adaptada por Edgar Rothermich. Y para la parte relacionada con los cómics, desgraciadamente no os puedo recomendar nada relacionado con Blade Runner. No porque existan, que sí los hay. Tenemos, por ejemplo, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que es una adaptación directa de la novela de Philip K. Dick, la cual cuenta con una precuela titulada Polvo al polvo. Y así también existe Blade Runner 2019, en el que la protagonista es esta vez una mujer Blade Runner. Pero como aún no me he leído ninguno de estos, que los tengo pendientes como 1.000.000 de cómics más, aprovecho y os recomiendo un cómic no relacionado con el cine de mi adorado John Byrne. Literalmente mi autor favorito de cómics. Me gustan mucho más, claro. George Pérez, Frank Miller, Alex Ross, Brian Boland, pero mi favorito es Byrne, un autor que nos trajo una de las mejores etapas de los X-Men junto con Chris Claremont, que se marcó en solitario otra estupenda en Los Cuatro Fantásticos, o que redefinió a Superman después de las célebres crisis, por citar 3 cositas en plan rápido. Y el cómic no es otro que X-Men, un cómic que nació bajo la premisa de ser una especie de reinterpretación de los mutantes de Marvel, obvia referencia al título. Curiosamente, en este número 0 trae por detrás publicidad de los X-Men. ¿Casualidad? No lo creo. Pero luego, esa intención inicial se pasaba por la batidora de las referencias personales de Byrne, buscando darle un tono más realista. De ahí ciertas consecuencias que tienen los poderes en los protagonistas, buscando también ese toque sci-fi que le gusta tanto a Byrne, heredado de su idolatrado Jack King Kirby, con ese toque tan característico suyo. Tecnología imposible, subtramas que se entrecruzan y ese estilo añejo, repito, siguiendo los pasos de los clásicos. La serie costó originalmente de 30 números más un número 0, y una novela gráfica titulada 2112, precuela, pero que relataba hechos datados muchos años después de la serie. Como no podía ser de otra manera en este canal, líos temporales hasta en los cómics. La serie original se publicó entre los años 1991 y 1995 en el sello Legends, fundado entre otros por Frank Miller o Mike Mignola o el propio Byrne, sello propiedad de la editorial Dark Horse. Pero no fue un final programado. Esta se cortó abruptamente, de hecho, con un gran cliffhanger, por la crisis económica del cómic americano de los 90. Y durante muchos años nos quedamos colgados sin saber cómo seguía la historia. Por suerte, en 2010 y gracias a la editorial IDW, Byrne la retomó allí donde se había quedado, llegando así hasta el número 44 y dándole, ahora sí, un final. Un cómic con otro tipo, o no, de superhéroes, con un gran dibujo de Byrne y una trama que, si bien cae la culebronización típica del autor, siempre es interesante y dinámica. Y hasta aquí las recomendaciones de esta semana, que vosotros y yo de momento sabemos que de semanal no tienen nada, pero ya me entendéis, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto y si no, os lo recuerdo yo. Dadle al like, suscribiros, compartid, dadle a la campanita para cuando os avise si subo un nuevo vídeo, que en una realidad alternativa puede que sea la semana que viene, y comentad qué os parece la peli, la música o el cómic o lo que queráis comentar sobre el vídeo. Hasta un futuro vídeo que para vosotros será el presente, pero para mí será el pasado. Bye.